Todo lo que venimos anticipando, el tercer rastrillaje en las inmediaciones del río Chubut. Están hablando ahora del hallazgo de un cuerpo. Nacho Otero tiene más detalles, Nacho. Sí, Silvia, encontraron evidentemente un cuerpo en el río Chubut. Fue en la zona de donde se estaba haciendo el rastrillaje que se hace en el día de hoy con la presencia del juez Gustavo Geral, el nuevo juez que tiene la causa que investiga por la parte del habeas corpus y también de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Estaba también la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, y el hallazgo de este cuerpo fue aproximadamente a unos 1.500, 1.600 metros de la comunidad LOF de Resistencia Cuyamen, es decir, un lugar donde ya se había buscado y en donde se producen estos peines naturales que estamos viendo ahora en imágenes, que son la vegetación que llega hasta la orilla del río, en donde hay tamariscos a distintos árboles, y ahí en esa zona en donde las raíces llegan hasta el agua, es donde queda trabada muchísima de los objetos que viajan por el río. En esa zona, en una de las orillas, ahí se produjo el hallazgo de este cuerpo que, reiteramos, se realiza en el marco de un rastrillaje que empezó aproximadamente hace 5 o 6 horas en el día de hoy, y que la diferencia que tenía con los rastrillajes anteriores es que se habían llevado perros especializados en buscar restos humanos, pero con rastros de olor que estén bajo el agua. Ese es el detalle nuevo. Y todo esto sucede en el medio de un contexto en el cual, a partir de esta noticia, está viajando un cuerpo especial de Policía Federal, también está viajando una delegación del Ministerio de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, hacia Esquel, y de manera urgente. Esto sucedió aproximadamente, se conoció la noticia, se empezó a hablar de la noticia a las 3 de la tarde, hace aproximadamente 2 horas, y ya la confirmación del hallazgo del cuerpo ya llega entonces por parte de las fuerzas federales, que fundamentalmente son efectivos de prefectura que están trabajando en el lugar. Reiteramos, con presencia de los 2 funcionarios judiciales máximos que tiene la causa, el juez federal de Rawson, que está llevando la investigación en Esquel, Gustavo Geral, y también la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila. En la nota, sin personal policial armado al lugar. Y habrá que ver, ¿no?, qué es lo que significa esto de, por lo menos, hablar primero de la familia, del respeto a la familia, y después, obviamente, de distintos elementos que faltan para hacer las pericias, ¿no? Pero la jerarquización que hizo Gerard cuando recién habló con nosotros fue esa. Primero el respeto a la familia, y después también lo que tiene que ver con precisamente distintos elementos de análisis forense que tienen que llevarse adelante de ahora en adelante. Y sumado a esto, también que han salido Sergio Maldonado y Andrea Antico, la esposa de Sergio Maldonado, realmente con cara de estar atravesando, obviamente, una situación muy conmocionante, sin hacer declaraciones. Obviamente uno lo entiende porque tiene que ver con una situación familiar muy compleja, y hay que ver qué es lo que sucedió adentro del cementerio y en la morgue, y si es que ellos tuvieron una sensación que va por encima de la ciencia, que tiene que ver con distintas señas particulares que pudo haber reconocido a la familia. Lo cierto es que hasta ahora... ¿Vos tenés datos de que tuvieron que reconocer el cuerpo? O sea, puntualmente fueron a la morgue a eso. Contacto. Por lo menos hubo... A ver, del perito de parte no hay dudas, hubo un contacto directo con el cuerpo. Lo cierto es que Sergio Maldonado y Andrea Antico han salido de la morgue en donde estaba el cuerpo, ¿no? Claro. Es muy difícil, además, para un familiar en esta situación tal vez no hacerlo, ¿no? Porque hay tantas dudas, ¿no? Tanta manipulación, ¿no? Hubo en estos 2 meses de los hechos, de cómo se contaron las historias, que tal vez tuvieron que atravesar ese momento de tener que reconocerlo. Y además, Nacho, claro, iba a decir esto, los tiempos de una familia, ¿no? Los tiempos de un familiar, no son los tiempos que tiene la opinión pública o los medios para querer confirmar o no si se trata o no de Santiago, ¿no? Hay otros tiempos que tienen que ver con el duelo propio o con una situación familiar, de cómo contar lo que pasó en esa morgue. Quería preguntarte, el perito de parte quedó ahora en la morgue, ¿quién está? Si tenés algún dato, ¿no? Si tenés datos, el juez se fue. La verdad que yo de cara no lo conozco. Todo indica que acá en la morgue judicial ha terminado lo que se estaba haciendo hasta el momento de nuestra llegada. No han quedado mayores. Antes, cuando estábamos y ni bien llegamos, había distintos móviles de la policía de Chubut. Quiero ver si ahora están. No están. Y se han ido. Y así como también los funcionarios judiciales, ¿no? Entonces, en el medio de toda esta situación, se han retirado los actores principales de acá de la morgue, y
de otra manera también, la información que nos llega de manera extraoficial es que las diligencias se van a continuar el día de mañana, ¿no? También porque hay que tener otro factor que, como decíamos antes, mientras que se hagan distintos análisis respecto a la confirmación formal, y cuando digo formal me refiero a confirmación respecto a resultados científicos certeros de la identidad de este cuerpo, también hay que trabajar en la zona del hallazgo, y en esa zona del hallazgo hay que trabajar con luz de día, ¿no? Si bien hubo distintos elementos que se levantaron de la zona, también hay que hacer un análisis de la geografía del lugar respecto a cómo se fueron dando las situaciones del 31 de julio y 1 de agosto, y ver si el hallazgo de este cuerpo obviamente mantiene algún tipo de relación con lo que ha sucedido en esos días, ¿no? Nacho, seguimos atentos. Enseguida volvemos con vos, atentos a la información desde Esquel. Está trabajando Nacho Otero. En el lugar enseguida vamos a volver. Gracias, Nacho. Y claro, vamos a repasar la palabra del juez, porque es fundamental, ¿no? La palabra del juez federal, después de un día, ¿no?, de rumores, de información que fue dando vuelta, tratando de confirmar si se trataba o no de Santiago Maldonado, el cuerpo encontrado este mediodía. Recuerden ustedes que anoche viajó un avión con perros, con bomberos especializados, ¿no?, en lo que es la búsqueda de personas en el agua. Esta mañana a las 8 comenzó todo ese rastrillaje en el río Chubut y encontraron ese cuerpo, y esto es lo más llamativo de la historia, 300 metros nada más del lugar del conflicto. 300 metros, este es el dato fundamental y que puede explicar muchas cosas en las próximas horas. Pero no nos detengamos ahí ahora, porque la palabra del juez es lo importante. Primero salió el hermano. Bueno, después de varias horas de investigación, Radio Mitre está en condiciones de afirmar, de acuerdo a varias fuentes del caso, autoridades políticas, provinciales, nacionales, judiciales, que lamentablemente el cuerpo que se encontró hoy en el río Chubut es el de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado está muerto, y a partir de ahora se iniciará la investigación para saber cómo, cuándo y por qué murió en ese río helado que empieza en Río Negro, cruza todo Chubut y termina en el mar, en lo que se llama la Bahía Engaño.